Vamos a orar entonces, primeramente, y a encomendar en las manos del Señor este momento y este resto de mañana. Oremos allí con mucha reverencia en el lugar donde usted esté. Acompáñeme, por favor. Digámosle al Señor, puesto de acuerdo: Señor, aquí estamos, tus escogidos, tus hijos, tus santos, pecadores arrepentidos, Señor, que fuimos escogidos por ti como lo hemos aprendido y es claro para nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Señor, sin merecerlo, para recibir, Señor, esa gracia y esa misericordia, Señor, para recibir a tu Hijo Jesucristo y ser lavados con la sangre del Cordero. Ese regalo maravilloso que nos has dado, Señor, y es el mayor de todos. Aquí estamos, Señor, y te decimos, puestos de acuerdo: gracias por este día que nos das. Gracias por el día de ayer y la semana que terminó ayer, Señor. Esta primera semana de este nuevo mes que hemos iniciado por tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, en este primer día de la semana, que es tu día, el día del Señor, el día del reposo, donde conforme a la Escritura, Señor, nos hemos de reunir y nos vamos a reunir confiando en tu buena bondad y providencia para adorar juntos tu nombre, para cantarte salmos y alabanzas y para recibir tu palabra, para seguir siendo formados en tu verdad, corregidos e instruidos, Señor, preparados para la buena obra, Señor. Aquí estamos, Señor, de madrugada en estas primeras horas, como lo hemos hecho y se ha hecho todos estos días, buscándote en oración y meditando juntos tu palabra en este tiempo devocional. Gracias, Señor, entonces te damos por este hermoso día que nos das. Gracias por esa semana que terminó, por todas tus bondades, por los momentos difíciles que tuvimos, tal vez muchos, por los momentos buenos, por los llantos, lágrimas y angustias que tal vez tuvimos muchos, y por los momentos felices, alegrías y risas que también nos diste también. Todo en tus manos tiene un hermoso propósito para nuestras vidas, como lo hemos estado aprendiendo. Y por eso, Señor, nosotros, conforme a las Escrituras, te decimos gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo difícil y las circunstancias adversas. Te decimos gracias, porque todo en tus manos lo hemos visto, es de bendición para nosotros, Señor. Gracias te damos, bendito mi Rey. Encomendamos en tus manos este día, no sin antes lavar nuestros vestidos y sacudir el polvo que hemos recogido del mundo, Señor, porque estamos aún en este mundo y recogemos aún polvo a causa de nuestras debilidades y el pecado que aún, Señor, está en nosotros. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor, porque son muchas las formas en que aún te faltamos y te ofendemos y no podemos cumplir y obedecer perfectamente tus mandamientos. Perdona nuestros pensamientos, Señor. Perdona nuestros ojos, nuestra lengua, porque tal vez ha hablado lo que no debe hablar. Nuestros oídos que se han prestado para oír lo que no deben oír. Cada uno de nuestros sentidos, Señor, nuestros pensamientos, que son muy volátiles y por influencia de nuestra carne, Señor, se desvían del verdadero propósito por el cual debe estar concentrada toda nuestra mente. Por todo ello, Señor, te pedimos perdón, por lo que recordamos y aún por lo que no recordamos, por lo que consideramos fue bueno, pero ante tus ojos no lo fue, Señor, y tú lo sabes. Te pedimos por todo ello perdón, Señor. Lávanos, por favor, con esa sangre preciosa del Cordero Santo que tú, Señor, nos diste para que fuéramos lavados de todos nuestros pecados, esa sangre que Él derramó. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en este camino de santidad. Que cada día, Señor, seamos perfeccionados por el poder de tu palabra y de tu espíritu, con la responsabilidad que debemos asumir nosotros en este proceso.
hacer la tarea con diligencia, Señor, luchar siempre, permanentemente conscientes contra el pecado, contra la maldad, para ser distintos, para ser diferentes, porque así lo dice tu palabra, para ser un pueblo tuyo verdadero, que te glorifica y que te honra, Señor, para que tú seas glorificado en medio de tu pueblo, en esta sociedad perversa y torcida, Señor, que te deshonra. Ayúdanos a mantenernos firmes, porque duro, duro es este camino y dura es la lucha, como dice ese hermoso himno. Pero tú nos guardas con tu gran poder, Señor, y nos sostienes con tu diestra de poder para que nosotros podamos hacer la tarea, Señor. Ayúdanos en ello y gracias porque hasta aquí nos has sostenido, nos has guardado. Señor, oramos para que ahora en el transcurso de la mañana, con alegría de corazón, nos dispongamos para adorarte juntos con nuestros hermanos en las distintas iglesias, Señor, que tú has levantado para tu gloria. Y que sea olor fragante nuestra adoración, Señor, en la asamblea de los santos. Te lo pedimos humildemente, Señor. Y sabemos, Padre, que tú has estado y estarás con nosotros porque eres fiel. Señor, gracias por este día y nos encomendamos en tus manos primeramente en este instante para meditar un rato tu palabra, Señor, como abre boca a este hermoso día que nos has dado. Concédenos por el poder de tu Espíritu esa luz que nos da Él para entender tu verdad, guardar tu verdad y que en nosotros haya esa disposición sincera de poner por obra tu verdad. Te lo pedimos humildemente, Señor, y permítenos entonces meditar juntos tu palabra en este momento. En el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te decimos, Señor, gracias y amén. Agosto 11. La tierra seca espera. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Jonás 2, 1, 2. He aquí una palabra para el creyente que lucha, para el creyente que se ha apartado, para los que nos encontramos en las profundidades a causa de nuestra desobediencia. El énfasis del libro de Jonás no está en los apuros de Jonás, sino en la provisión de Dios. Dios utilizó medidas extraordinarias para salvar a Jonás de su pecado y desobediencia. El profeta reconoce que fue Dios quien lo echó a lo profundo en el corazón de los mares. Jonás 2:3. Si fueron los marineros los que arrojaron a Jonás por la borda, pero Jonás reconoció que lo ocurrido estaba bajo la mano soberana de Dios y que los marineros actuaron como sus instrumentos. Dios lo había perseguido y lo había arrojado a las aguas embravecidas para que llegara a un lugar en el que pudiera decir, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Además, en el vientre del gran pez, el profeta sintió el aguijón de estar separado de Dios, de ser expulsado delante de sus ojos. Jonás 2:4. Para Jonás, el terror físico de estar a punto de ahogarse en el océano y ser tragado por un pez palidecía en comparación con estar alejado para siempre de su Padre Celestial. Jonás conocía el amor de Dios, sabía lo que era estar en la presencia de Dios, era capaz de entender lo que significaba estar separado de Dios, aunque, y esta es la perversidad del pecado, él mismo había decidido separarse de Dios. Qué buena noticia para nosotros. Es Dios quien cuando nos alejamos de Él, viene a nosotros en las tormentas y los valles, quien altera nuestras circunstancias para llamar nuestra atención, quien permite que nos sintamos aislados y separados, todo para que podamos decir, este no es mi lugar, esto no es lo que Dios quiere para mí, no puedo salir de esta situación, pero Él puede sacarme de ella. Quizás hoy estés lidiando con una profunda sensación de fracaso y arrepentimiento. Has estado huyendo, has desobedecido la clara voz de Dios y has intentado esconderte. Pero tu historia no tiene por qué terminar ahí. En su gracia y bondad, Dios está
decidido a salvarte y a completar la obra que ha comenzado en tu vida. Filipenses 1:6. En la vida cristiana siempre hay necesidad de arrepentirse, pero nunca hay razón para desesperarse. Cuando Jonás terminó en tierra firme, no fue porque lo mereciera, fue por la gracia de Dios. De la misma manera, es Dios el único que viene a nosotros en nuestro pecado y desobediencia, para poder limpiar, salvar y restaurarnos para sus propósitos. ¿Puedes ver la tierra seca hoy? Jonás 2. Mis hermanos, aquí está el tema del día de hoy, 11 de agosto, y un título bien simpático, bien particular que el autor le colocó al devocional. La tierra seca espera, fundamentado en Jonás, el capítulo 2, esos dos primeros versículos. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Qué hermoso el tema de hoy, tan necesario para su pueblo, porque creo que no hay nadie que esté ajeno a las situaciones, ¿cierto?, que nos llevan a tomar actitudes que no son bíblicas y que hoy aquí nos ilustra el devocional, y por eso debemos estar siempre atentos a la corrección y a evaluar nuestros comportamientos en lo que estamos haciendo y conforme a la escritura si está bien y qué es lo que debemos hacer. El propósito del libro de Jonás, podemos decirlo en forma general, es que sigamos comprendiendo la gracia de Dios, su poder, su misericordia y todos esos atributos, conociéndole a Él, conforme a Él se nos revela en su palabra. De acuerdo, hermanos, con este pasaje bíblico aquí, los versículos de este libro de Jonás, y observar allí, como lo dice este versículo, ese instante en que Jonás está orando, ¿cierto? Nos sumerge en una gran meditación. ¿Y por qué? Pues como lo vemos allí, oró cuando estaba en problemas. Oró cuando estaba en el lugar más inhóspito, más adverso que nadie se pueda llegar a imaginar. Ahora otra cosa, hermanos, algunas personas, perdón aquí un paréntesis, ven esta historia o ven estos hechos del libro de Jonás y algunos lo tienen como fábulas y han tratado de dar explicaciones necias, con todo respeto digo esa palabra, para dar a entender que lo que el libro de Jonás dice no fue real. ¿Sí? No fue real, que porque ni siquiera el pez más grande, así lo he escuchado en algunos programas, perdón por ello, un paréntesis aquí vuelvo y digo, que ni el pez más grande, que es la ballena azul, ¿cierto?, sobre el planeta, su tráquea es del tamaño que le permita tragar a un hombre entero, pues pasarlo, digámoslo así. Entonces, por eso dicen que se atreven a afirmar que esto no fue cierto. Y muchas gente están de acuerdo con esos comentarios, pero déjeme decirle que eso no es cierto. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido transformados y regenerados por el Espíritu Santo, sabemos que lo que la Biblia dice de comienzo a fin es una realidad. No hay nada fantasioso en la Escritura. Entonces ahí cierro ese comentario porque vuelvo y digo, algunos dicen eso acerca del libro de Jonás. Ahora, retomando allí, ¿dónde estaba Jonás en ese momento? En el lugar que nadie se imaginó nunca llegar a estar. Uno nunca le pasa por su cabeza llegar a estar algún día en un lugar que ni la mente de uno se le ofrece. Yo creo que Jonás nunca pensó, un día voy a ser tragado por un pez y desde ese lugar buscaré entonces a Dios en oración. ¿Cuándo tal vez le pasó eso a Jonás? No, nunca, nunca. Pero la escritura es clara en lo que nos dice aquí. Oró cuando estaba aquí en ese problema. Y eso es un tremendo problema. Señor problema. Yo creo que nadie ha tenido el problema ahí que tiene Jonás, estando en lo profundo del mar, viajando por el mar en el vientre de un gran pez. ¿Y quién puede tener un problema de esos hoy en día? Sí, me hago entender. Ahora,
Lo tremendo aquí es las causas o el contexto de esa situación que estaba viviendo Jonás, ¿cierto? Bajo las señales del disgusto de Dios contra él por el pecado, porque Dios estaba disgustado. ¿Qué nos muestra esto primeramente para ir meditando? Cuando estamos afligidos, debemos orar. Y esto es bien importante, hermanos. No importa el lugar, no importa la situación, no importa lo que esté sucediendo, ni el lugar donde estés. Eso, nada de eso es impedimento para orar y acercarnos a Dios en oración. ¿Sí? Cuando estamos siendo afligidos, debemos orar. Cuando estamos felices y contentos, debemos orar. Tristemente, lo digo así con todo respeto a esa palabra, incluso muchos cristianos hoy, debido a sus debilidades y a su pecado, toman comportamientos y decisiones contrarias. Algunos cuando están viviendo momentos de aflicción, momentos difíciles, toman la decisión contraria. ¿Y cuál es, hermano? Pues la de alejarse de la iglesia. No vuelven a la iglesia, ¿sí? No oran y hacen es todo lo contrario. Hermano, ¿y usted por qué no ha vuelto a la iglesia? No, pastor, es que me está pasando esto y esto. Alejarse de la iglesia, por ejemplo, y no buscar al Señor en oración. Cuando las situaciones son difíciles, eso empeora totalmente la situación. Cuando yo estoy viviendo una situación muy difícil, extremadamente difícil, es cuando yo más debo buscar la compañía, por ejemplo, de mis hermanos. Es cuando yo más debo recordar la escritura para dedicarme más a la oración. Pero se toma la actitud contraria, como si la iglesia tuviera la culpa, y lo más trágico, que es lo que hace la cultura contemporánea, le echan la culpa a Dios, como lo hemos aprendido y lo escuchamos. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace lo hoyo? Y lo tienen como un Dios perverso, un Dios perseguidor, sanguinario, quién sabe qué. Y con todos esos argumentos sabemos las actitudes a las que se dedica este mundo contemporáneo. No debe ser así en un verdadero cristiano. Amado hermano, y quienes nos escuchan, si la aflicción que estás viviendo es demasiado difícil, con mayor razón, hoy, por ejemplo, dispóngase a ir a la iglesia, a orar con sus hermanos. Y si usted se encuentra de capa caída, desalentado, sin fuerzas, en desánimo, porque nos podemos sentir así, con mayor razón, busca a tus hermanos para que te abracen, para que oren por ti, para que te den palabra de ánimo, para que te acompañen. Solos no podemos, y aislarnos mucho menos, y abandonar la comunión es lo peor que se puede hacer. Siendo mantenido vivo Jonás en ese lugar por un milagro, porque eso fue un milagro impresionante, recapacitó y desde ese lugar buscó a Dios en oración. Cuando uno recuerda todo lo que ha leído en la escritura, se da cuenta entonces que no existe, vuelvo y digo, un lugar preciso para la oración. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo, ¿cierto? Podemos decir con certeza que de los lugares favoritos, tal vez, lo digo con simpatía esa palabra, para orar del apóstol Pablo eran las cárceles. Pablo mantenía más en la cárcel que en los escenarios elegantes, con tapetes y aire acondicionado. Pablo a donde iba lo esperaba en la cárcel y allá es donde más se dedicaba a la oración, ¿verdad? Recordemos ello. Moisés, en donde tuvo su encuentro con Dios, en un monte, ¿sí? En una montaña, en el pico de una montaña. No encontró un palacio de cristal con tapetes y alfombras rojas. No, en una montaña, allá se reveló Dios a Moisés y tuvo ese encuentro. Y así sucesivamente. Entonces, no existe un lugar preciso. Cualquier lugar es preciso para que tengamos ese momento de oración con nuestro Dios, con nuestro Creador, en el baño, mientras duermes, mientras trabajas, mientras caminas,
en cualquier lugar, cualquier momento. Cuando vemos y entendemos esto, entonces es donde podemos sentir esa alegría en el corazón de que estamos caminando en esa comunión como nos lo ordena la Escritura. Y sobre todo para comprender la buena voluntad de Dios en medio de las situaciones adversas hacia nosotros, ¿verdad? A pesar de nuestras ofensas, entonces Dios nos permite abrir los ojos, abrir los labios en oración. Otra situación bien interesante, ¿no? Para que aprendamos, no fue Dios quien permitió y tenía eso bajo su autoridad, bajo su control, y permitió que todas esas cosas sucedieran en Jonás. Todo lo que a nosotros nos sucede, ¿cierto? Dios lo tiene bajo su control, bajo su autoridad, y es providencial de Dios para nosotros con un propósito, como lo hemos aprendido. Es interesante, uno no se imagina, retomando aquí, cómo desde el estómago de un gran pez, un hombre allí yacía con vida. Y sobre todo eso es un milagro, hermano, porque en el estómago de cualquier ser vivo se segregan ácidos, jugos gástricos que descompone el alimento de cualquier ser vivo y lo convierte en heces para después ser arrojado a través del sistema digestivo. Y Jonás estuvo en el vientre, en el estómago de ese pez y fue guardado para que eso no sucediera. Y momento o tiempo después, por el contrario, fue vomitado sano y vivo en tierra seca. Eso es un milagro y solo lo hace Dios. Dios, hemos aprendido, hermanos, permítanme este paréntesis. Dios es el único que controla las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Él es el único que tiene autoridad para ello. ¿Sí? Cualquier sustancia que caiga en el estómago automáticamente empieza a ser desintegrado. Y no sucedió así con Jonás. Dios fue el único que pudo detener el sol y, y un día fue más largo que los otros. ¿Saben a qué momento me refiero? Dios es el único, hermanos, que hizo que un hacha de hierro pesado flotara sobre el agua, violando las leyes de la física de la fuerza de la gravedad, pero violándonos en el sentido negativo, adverso. No. Él tiene control y autoridad sobre las leyes físicas, biológicas de la naturaleza que él mismo determinó. A eso me refiero. Es otra cosa de las que vemos aquí en esta historia y que la Biblia nos enseña. Allí es donde entonces nosotros comprendemos precisamente el poder de Dios, su autoridad y su soberanía sobre todo, incluyendo, vuelvo y digo, las leyes de la misma naturaleza que Él estableció. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos escogió para ser salvos, para ser santos. Ese es el Dios que nos guarda y ese es el Dios al cual iremos un día a estar en su casa. Los hombres y las circunstancias de este mundo pueden cerrarnos, acorralarnos e incluso por medio de situaciones intentar cerrarnos o taparnos la comunión unos con otros y con Dios, pero no lo podrán hacer porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos conducirá por el camino y hará como lo hizo Jonás en ese momento, que tú te levantes y que digas, yo soy un hijo de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios y Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y te levantes en oración frente a cualquier situación sin importar el lugar. ¿A quién oró? A Dios. ¿A quién oró Jonás? A su creador. Esto nos anima entonces para meditar en esto, como lo digo, mis hermanos. En este párrafo 1, dice aquí el devocional, he aquí una palabra para el creyente que lucha. He aquí una palabra para el creyente que lucha. Y esa es una pregunta que podemos hacer de esta frase. ¿Quién de nosotros no lucha? ¿Quién de nosotros no lucha? Como dice ese hermoso himno que cantamos, dura es la lucha, difícil la tarea. Y esa es la vida cristiana.
Alguien ha definido qué es ser cristiano y lo definió así: es alguien que lucha en este mundo contra la maldad, contra el pecado. Ese es y eso es ser un cristiano, conforme a la Escritura. Hermanos, por la ignorancia de la profundidad de la gracia de Dios que es revelada en su palabra, ¿cierto? Esa ignorancia es la que muchas veces causa nuestros más graves problemas. Y por ende es la causa de los problemas de este mundo que está totalmente alejado de honrar y glorificar a su Creador. Y hasta que comprendamos esto y hasta que esto sea comprendido, muchos tal vez serán igual que a Jonás y estarán siendo encerrados y tragados no por un pez, pero sí por todas las situaciones que vemos que están pasando hoy en día, como una sombra de lo que podríamos y deberíamos ser, pero pues por la ignorancia, vuelvo y digo, asumimos las consecuencias de lo que sembramos, porque recordamos ese versículo que dice, escrito está y eso está establecido, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Hermanos, la doctrina de la gracia de Dios, recordamos entonces en esta mañana, es la que nos pone a los cristianos aparte de las otras doctrinas y de las otras clases de fe que este mundo practica, vive y cree. El mensaje central del Evangelio lo podemos ver también aquí revelado en el libro de Jonás, cuando Jonás dice que oró desde las entrañas del pez, muestra primero con qué valentía se sintió dotado en ese instante. Bueno, usted se ve en el vientre de un pez ya tragado y en las profundidades del mar. Usted dice, hasta aquí llegué, ya no hay nada que hacer. Tal vez eso diría uno muy seguramente. Aquí vemos en esta historia cómo este hombre, cierto, se levantó en oración y confió en Dios y sabemos lo que pasó. ¿Qué podemos entender allí del contexto de esa situación? Había experimentado ahí Jonás, cierto, la fuerza de un nuevo corazón que solo da Dios con el poder de su espíritu, porque cuando estaba en libertad en la tierra, antes de ese momento, pensó que podría escapar de Dios, como lo hemos meditado en esta historia de Jonás y la conocemos, de alguna manera, y se convirtió, permítame usar esta palabra, en un fugitivo del Señor. Pero ahora, en este momento, mientras está encerrado dentro de los límites de esa libertad que él decía tener, y ahorita Dios le estrechó los límites con su brazo poderoso, entonces ahora sí reconoce quién es el que manda, como decimos en nuestro lenguaje, ¿no? Y comienza a orar. Y por su propia voluntad, ¿cierto? Se pone en la presencia de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Usted sabe que estamos meditando aquí, en otras palabras. Usted sabe que si usted está viviendo una situación adversa, usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que orar. Asumir su responsabilidad. Esto hizo Jonás cuando entendió eso en ese instante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Se puso a orar desde el vientre del pez. Este es un cambio digno de ser notado y que debe ser recordado por nosotros, porque no hay ninguno de nosotros que no haya experimentado un momento difícil y tal vez nos va a llegar muchos más en lo que nos resta de existencia aquí por la providencia de Dios. Podemos aprender cuánto nos beneficia entonces, en ese sentido, ser arrastrados a menudo, como si fueran cables que nos alan, y ser atados con grillos, ¿cierto? Para que podamos aprender, para que seamos corregidos, porque muchas veces, lo digo con respeto, cuando somos libres, entre comillas, no entendemos esto
y tenemos la tendencia es a extraviarnos por el contrario. Por el contrario. Jonás, cuando estaba en libertad, se volvió, como hemos visto, un sinsentido, pero ahora se encuentra retenido por la poderosa mano de Dios y recibe una nueva mente, recibe un nuevo corazón y ora desde ese lugar que es el lugar que nunca, nunca se imaginó iba a llegar. Jonás incluso, por lo tanto, podemos entender, desde ese lugar se armó de valor y pudo retomar directamente ese camino de comunión con Dios. Fue un maravilloso momento para Jonás, un momento de muerte tal vez, de oscuridad, porque ese es otro elemento de esa situación de Jonás en ese lugar. Estaba en un lugar, además de ello, de completa oscuridad, porque qué luz va a haber en el interior del organismo de un ser vivo. Eso ahí es oscuridad. Sí, sí percibe lo que le muestro. Aprendamos entonces esto, hermanos. Sabemos que la mayor parte de la gente, incluso muchos cristianos, se desaniman, vuelvo y digo, y no suelen acercarse ni ofrecer sus oraciones a Dios como debe ser. Hermanos, qué gran enseñanza y meditación nos trae este libro del día de hoy. Dice más adelantico, además en el vientre del gran pez, el profeta sintió el aguijón de estar separado de Dios, de ser expulsado de delante de sus ojos, dice ahí el versículo 4. Para Jonás, el terror físico de estar a punto de ahogarse en el océano y ser tragado por un pez, palidecía en comparación con estar alejado para siempre de su Padre Celestial. Hermanos, la vida cristiana, podemos decir, es un viaje que comienza desde la eternidad con el decreto de Dios sobre nuestras vidas y termina en la eternidad futura cuando estemos para siempre con el Señor. Este viaje es real en nosotros. Cuando venimos a Cristo en fe y arrepentimiento y todas las promesas de la salvación que nos es revelada en la Biblia se hacen efectivas en nuestra vida a través de Jesucristo a favor nuestro. Nuestra vida, por lo tanto, debe glorificarle y honrarle a Él. Nuestra vista en la meta final no nos debe hacer ignorar las bendiciones que podemos experimentar en este presente y todo lo que podemos aprender durante este viaje que estamos aquí atravesando, transitando. Hermanos, podemos decir que hay cierto éxito que no se resume solo en llegar al destino, sino en cumplir y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas ahora. Y repito esta frase, hay cierto éxito que no se resume solo en llegar al destino, sino también en cumplir y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas en el ahora, en el presente. Vivir con sabiduría para glorificarle a Él, para confiar en Él, para que Él sea revelado a este mundo perverso y torcido que no le conoce. Pero usted, ¿cómo puede estar tranquilo si no tienes esto? Porque tienes la paz del Señor. ¿Usted cómo puede estar tranquilo en esa situación que está viviendo? Tal vez te lleguen a decir y usted diga, ¿por qué está tranquilo? Conforme a las Escrituras. El naufragio que vivió el profeta Jonás es un claro ejemplo de esta realidad. El momento en que es tragado por ese gran pez. Si no es tragado por ese pez, se hubiera ahogado seguramente en el mar. Lo medita aquí el autor. Y así hubiera sido con toda seguridad. Y como desde allí, ¿cierto? Oró como tal vez nunca había orado, nunca lo había hecho antes. Increíble.
Eso solo es del Señor. Hermanos, ¿qué vemos ahí? Dios usa las circunstancias más increíbles para nosotros para obrar y poner en marcha sus planes decretados, lo que hemos entendido como providencia, ¿sí? La forma, lo que Dios usa, utiliza y hace para que sus propósitos, sus decretos, lo que Él ha ordenado, se cumplan. Podemos ver allí también claramente eso que hemos hablado, la soberanía de Dios, por lo tanto, en todos los eventos que rodean la historia, y en forma particular allí la de Jonás y la nuestra también. Yo no sé qué situaciones usted ha vivido a lo largo de los años que lleva ahorita de vida, pero tal vez ahora usted puede recordar ya entendiendo el Evangelio, que muchas de esas situaciones también sucedieron algunas otras cosas y que al final tal vez algunas se resolvieron y fue de la manera que usted menos esperó. No sé cuántas de esas cosas aún no se han resuelto, pero todo eso es plan soberano de Dios. El profeta se negó a obedecer a Dios, como lo sabemos en la historia de Jonás, y decidió antes morir ahogado antes que ir a Nínive, donde Dios lo había enviado. Sin embargo, como vemos en esta historia, Dios ya había preparado una tormenta para perseguir a Jonás, que intentaba disque volarse en el mar, y tenía en ayuno a un gran pez que esperaba por su almuerzo en las profundidades del mar para llevar a cabo sus planes con Jonás. Ese es nuestro Dios. Dios iba un paso adelante de las maquinaciones, de los planes de Jonás. Dios va adelante de nuestros planes. Antes de que nosotros planeemos y pensemos, Él ya sabe qué vamos a planear y qué pensamos hacer. Ya lo sabe todo. Como lo comenté ayer, a Dios nada lo coge por sorpresa. A Dios nada lo sorprende. Los siervos de Dios no obtienen la victoria sin una gran lucha, por lo tanto podemos entender aquí. No existe, no existe vida sin lucha. Me gusta una frase que escuché de un teólogo y me la grabé de siempre y es la siguiente. En este mundo perverso y caído, lleno de maldad, la pedagogía de Dios para los hombres es el dolor. La pedagogía de Dios para los hombres es el dolor. Qué interesante. Y eso lo vemos nosotros. No hay quien experimente dolor por causa del pecado. Los siervos de Dios no obtienen la victoria sin una gran lucha. Recordemos lo que enseñó el apóstol Pablo. Debemos esforzarnos como el atleta, como el buen soldado, porque eso es lo que estamos nosotros viviendo ahora. Debemos luchar. Pablo nos lo enseñó en una de sus cartas y de hecho vigorosamente, para que podamos conquistar entonces, como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente porque a donde vas a ir te va a tocar enfrentar guerras y luchas, pero yo voy a estar contigo. Y Dios fue el que le dio esas victorias a su pueblo, como lo conocemos en la historia y se nos narra en el libro de José. Jonás en esta canción, en esta parte muestra que estaba agitado, con grandes problemas, ¿cierto? Y duros. Sin embargo, en esa convicción estaba firmemente establecida en su corazón y por eso hace lo que hace y Dios obra con todos sus planes providenciales y miren lo que pasó al final. La mejor manera de enfrentar las circunstancias difíciles, por lo tanto, es con una actitud receptiva y humilde que debemos tener siempre, pues el Dios soberano hace y permite todo para nuestro bien. Eso es lo que nos dice la Escritura. Que a todos los que aman al Señor, a los que confían en su nombre, Él hará que todas las cosas nos ayuden para bien. Y como yo he compartido y hemos compartido el hermano David, y si queremos saber el cómo y cuándo, eso no lo sabemos nosotros. Pero cómo Dios va a convertir esta enfermedad en bendición para mi vida, eso es de Dios, eso no es de nosotros.
No nos pregunte cómo, porque nosotros no lo sabemos. Pero cómo Dios va a convertir este problema en bendición para mí, eso le corresponde y eso es de Dios. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo me va a llegar la bendición como resultado de ese problema? Mucho menos sabemos el cuándo. Los tiempos no nos han sido revelados a nosotros. Como dijo el pastor David Díaz, nosotros sí sabemos cuándo va a venir Jesucristo. Eso sí ya nos fue revelado, recuerdan. ¿Y cuándo? Cuando el último de los escogidos se arrepienta. Yo estoy de acuerdo con él. Cuando eso suceda, entonces va a venir. Ese es el único momento que sabemos. Pero del resto no sabemos nada, ni el cuándo ni el cómo. Nosotros, esa revelación Dios no se la ha dado absolutamente a nadie. No insistamos en saber ello, porque Él no lo ha revelado. ¿Cuándo y cómo nos sucederán las cosas? No lo sabemos, hermanos. ¿Qué hay que hacer, pastor? Lo que nos dice la Escritura, confiar en Dios, orar a Dios y confiar en Dios. Y como dice Job, que me encanta y se los he enseñado, aunque Él me mate, le seguiré amando. Él sabrá qué hacer con mi vida. Y Él sabe qué hacer con mi vida. Y sabrá qué hacer con mi vida porque Él es Dios. Aunque Dios tenía todas las cosas planeadas en la vida de Jonás, incluidas las necesarias para lidiar con su rebeldía, no fue Dios quien le hizo desobedecer a Jonás. Esa es otra situación que hay que tener en cuenta aquí. Entonces Dios hizo que Jonás desobedeciera. No, porque entonces eso es como decir, Dios hizo que Adán pecara. No, porque Dios no es autor del mal. Ojo con eso, hermanos. Ya eso lo hemos meditado. La decisión de huir de la presencia de Dios y no obedecer y de alejarse de su plan fue de él, de Jonás, de Jonás, de su propia naturaleza caída, humana y de pecado que todos tenemos, hermanos. Del mismo modo, todo lo que sucede en nuestra vida, muchas cosas, incluyendo nuestros pecados y nuestras desobediencias y nuestra rebeldía que aún tenemos en alguna medida, por chiquita que sea. Uy, pastor, yo ya no, yo era rebelde, ya no. Ay, hermano, mejor guárdeme silencio, porque tenemos carne, ¿cierto? Y por todas esas cosas, como lo hemos meditado aquí, es que somos responsables. Y por eso es que dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Nunca, nunca, nunca se le olvide eso, mi hermano. Al contrario, todo lo que Él tiene un plan de antemano para cumplir con sus propósitos cada día, cada día. Al terminar cada día en donde nos damos cuenta cuál fue el plan de Dios para mí en el trasegar del día. Hoy me pasó esto, no sabía que me iba a pasar. Ya sabía, ya entendí entonces qué era lo que Dios tenía para mí. Nos vamos dando cuenta en el momento que avanzamos, qué es lo que Dios tenía para nosotros. Qué buena noticia para nosotros es Dios quien cuando nos alejamos de Él, viene a nosotros en las tormentas y los valles, dice ahí el párrafo 4 del devocional, quien altera nuestras circunstancias para llamar nuestra atención, quien permite que nos sintamos aislados y separados, todo para que podamos decir, este no es mi lugar, esto no es lo que Dios quiere para mí. No puedo salir de esta situación, pero Él puede sacarme de ella. ¿Por qué no ora por mí? Porque estoy enfermo. Yo oro por ti, pero y recuerde que su salud será si es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cierto? Él puede, porque Él tiene poder para sacarnos de las situaciones que estamos enfrentando. Pero Él es el que decide en su buena voluntad. Dios usa, hermanos, las circunstancias para atraer a sus hijos y para bendecirnos. Sin duda que la soberanía de Dios, por lo tanto, es uno de los atributos más maravillosos de nuestro Dios y que su pueblo debería conocer. Debería conocer. Porque por desconocer este atributo de la soberanía de Dios, es que hoy en día están creyendo en un Dios sin soberanía y lo han convertido en un servidor de los hombres.
Muchos cristianos hoy en día tienen como Dios ahí sí podemos decir la palabra, un diosito que está a servicio de ellos. Le quitaron la soberanía a Dios. Saber que el Dios que creó el universo y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, bajo su autoridad, bajo su control, ese Dios es el mismo que obra todas las cosas para nuestro bien. Eso fue lo que enseñó, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 8, para que lo recordemos. Es un aliciente recordar esto en medio de cada situación difícil por la que podamos atravesar. Cuando te dicen alguna noticia, cualquiera que sea, triste, trágica, lamentable, recordar siempre en ese momento, pero Dios tiene el control de esto. Mire, Julano de tal, esto y esto. Del momento quedamos pálidos, ¿verdad? Pero recordar, pero Dios tiene el control de esta situación. Dios tiene el control de esta situación. En especial cuando las dificultades llegan a causa de nuestra desobediencia y debilidad. Esa es una realidad. Los hijos de Dios corremos el peligro de divagar, hermanos, nos lo recuerda aquí el devocional, y extraviarnos de su voluntad. Corremos ese peligro. El mundo nos atrae, nuestra carne nos tienta. Las cosas que hay en el mundo son atractivas para nuestra carne, por ejemplo, y a ella le encanta. Y es como un imán que te ala. Y esa es parte de nuestra lucha, como le sucedió a Jonás, por ejemplo. Dios le había encomendado ir a Nínive y predicar juicio contra la ciudad y llamar a los ciudadanos al arrepentimiento. ¿Y qué hizo Jonás? Compró un boleto hacia el otro extremo del mundo, lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, como lo hemos aprendido, Dios tenía preparadas todas estas circunstancias para traerlo de vuelta a sus propósitos. ¡Hey! ¿Usted cree que se me va a ir? ¿Quién es más poderoso? Y Dios nos muestra su poder y su soberanía. La tormenta en el mar, la suerte que echaron los marineros, el gran pez, estando en el vientre de ese animal, Jonás reconoció su pecado y clamó al Señor. Entonces entendemos que por orden divina, también asimismo, el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y se levantó y fue a Nínive. Entonces, hermanos amados, en vez de quejarnos y cuestionar a Dios cuando suceden cosas difíciles, mejor pidámosle que nos ayude a ver su propósito y su plan para nuestras vidas en medio de la circunstancia. Eso es lo que debemos hacer. En vez de quejarnos, alejarnos, cuestionarnos, hermanos, regrese a la iglesia, hermanos, regrese, no, hasta que no resuelva este problema. Qué actitud tan necia la de esa persona. Dios usa las circunstancias para cultivar también así nuestro gozo. La soberanía de Dios nos permite disfrutar nuestro viaje hacia la ciudad celestial, que todos estamos caminando y un día llegaremos. Dios quiere que nuestra obediencia sea con una actitud de adoración en medio de la adversidad que enfrentamos. Cuando Jonás estaba en el estómago de ese pez, ¿cierto? Abrazó solo allí, abrazó la voluntad de Dios para su vida y expresó que iba a ofrecer sacrificios de obediencia con voz de alabanza. En otras palabras, lo dice más adelantico en el versículo 9 ahí del capítulo 2 de Jonás. Dios no solo quiere que le obedezcamos, sino que lo hagamos con gozo y con espíritu de adoración y agradecimiento por todo. Hay unos que adoran a Dios solo en los momentos buenos, pero cuando están en los momentos negros, se olvidan de adorar a Dios. Ojo con ese tipo de práctica cristiana que no es bíblica. Cristo es el ejemplo por excelencia en el cual tenemos que poner nuestros ojos. Jesús oró en todo momento por el gozo puesto delante de él.
y aún desde la cruz, mientras agonizaba, allá oró al Padre, como lo conocemos y nos lo narran los evangelios. Abrazó la voluntad del Padre, nuestro Señor Jesús, en todo momento y en toda circunstancia, y padeció en nuestro lugar. Y lo hizo siempre, siempre, siempre con gozo, para mostrarnos y darnos ejemplo. Por eso también nosotros podemos tener un sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque el Espíritu Santo que moró en Jesús es el que también mora en nosotros. Y por lo tanto tenemos esa capacidad también para ello. Es responsabilidad nuestra hacerlo. Es responsabilidad nuestra hacerlo. Aunque no haya ninguna esperanza humana, gózate en el Señor. Cuando los hombres te hayan dicho, ya no hay nada que hacer, hasta aquí llegaste, gocémonos en el Señor. Qué hermoso entender esto. El párrafo 5. Quizás hoy estés lidiando con una profunda sensación de fracaso y arrepentimiento, dice ahí ese primer renglón del devocional. Has estado huyendo, has desobedecido la clara voz de voz, has intentado esconderte. Como dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, ser discípulo del Señor es comprender un viaje en el que tenemos que negarnos a nosotros mismos, como Jesús nos lo enseñó, para tomar una cruz, la cruz cada día y seguirle. Cristianismo sin cruz no es cristianismo. Muchos cristianos quieren ser cristianos, pero sin cargar una cruz. Y eso no tiene sentido conforme a la Escritura. Usted quiere ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, ya tomó su cruz, ya la está cargando, porque eso fue lo que él dijo. Niéguese, tome su cruz y sígame. Pero algunos se creen cristianos sin cruz a cuestas. Dios está obrando sus propósitos en este mundo, sí. ¿Y quiere que nosotros vivamos según su voluntad? Sí. ¿Con un corazón gozoso? Claro, es lo que estamos entendiendo. Como Jonás, muchas veces somos desobedientes, pero podemos confiar en que el Señor está usando todo para su gloria a nuestro bien. Y qué bueno que su gracia y su misericordia es infinita y es nueva cada mañana, porque si no, no tendríamos ninguna esperanza. Él nos acepta. Otra cosa que aprendemos de esta meditación, hermanos, Él nos acepta pese a nuestro pecado. Él nos acepta pese a lo que nosotros somos. Como dijo un pensador en el siglo XX, Heinrich Heine, escritor del siglo XIX y murió en el siglo XX. Es conocido por haber dicho una célebre frase cuando moría. Mientras agonizaba, este hombre dijo, Dios me perdonará porque es su oficio. Y esa frase se hizo muy célebre. Dios me perdonará, es su oficio. Es la comprensión de la gracia lo que hace cristiana a una persona, y no solo que sea una persona moral, religiosa o agradable. Es comprender la profundidad de la gracia. Y ojo con el moralismo, que no es cristianismo bíblico. Si crees que Dios nos perdona y que Dios nos perdona y que por ello va a pasar por alto el pecado con indiferencia, entonces tomaremos el pecado a la ligera, porque al parecer Dios lo hace también quienes piensan de esta manera. Sin embargo, hermanos, como lo dice la Escritura, si comprendemos que nuestra salvación le costó a Jesús su vida, su sangre, su gloria en los cielos, dejar su trono de gloria y humillarse haciéndose hombre, dando su vida por nosotros aquí en la tierra, lo que implicó sufrimiento inimaginable para él. Entonces, cuando esto realmente lo comprendemos en profundidad, empezaremos a entender que la gracia no es barata como muchos lo creen hoy en día, porque muchos cristianos viven en una gracia barata,
pero no en la verdadera gracia que revela el Evangelio. Hoy en día están predicando y creyendo en un cristianismo sin infierno, como lo dice el pastor Sugel Michelén. Un cristianismo sin cruz a cuesta. Y eso no es el cristianismo del Evangelio que revela la Escritura. La gracia se convierte, por decirlo de algún modo, en la música de fondo en tu vida y es la melodía más agradable cuando has entendido que tu salvación tuvo un alto precio que alguien pagó. El tiempo se está cumpliendo. Hermanos, si esa es la canción que entona nuestro corazón y que recuerda nuestro corazón, la mayor parte del tiempo, eso es lo que nos cambia. Efesios 5, para que lo recordemos. 5, Efesios 5, los versículos 19 y 20. ¿Cómo puede ser Dios tan misericordioso, paciente y compasivo con personas tan desagradecidas como nosotros? Ese es nuestro Dios, que aún en nuestra rebeldía nos cuida y nos trae y nos corrige y nos enseña. Una pista de la respuesta está intercalada en la adoración de Jonás en este pasaje, desde el vientre del gran pez que lo tragó, cuando, como lo dice la historia, desde el vientre del Seol, dice ahí el libro de Jonás, clamé y tú escuchaste mi voz y me llevó a tierra seca por la autoridad soberana de Dios. Y me llevó a tierra seca, porque allá lo llevó el gran pez y lo vomitó en tierra seca. Los problemas son temporales y este sufrimiento es temporal, como dijo Pedro, el apóstol. Vale la pena, porque lo que viene es el verdadero descanso para los que confían en Dios y han realmente confiado en Dios y entregado sus vidas a Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guarde en este día y que nos podamos reunir juntos para adorar su nombre. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que estas verdades siempre sean de constante recordadas en nuestra mente porque son tan necesarias en medio de este mundo perverso y torcido y que todas estas circunstancias de maldad nos afectan a nosotros. Claro que sí. ¿Alguien desea orar, amados hermanos, para terminar este tiempo? ¿O algún comentario de un minutico? Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Perdón, no sé si alguien levantó, no, creí que alguien había levantado la mano. Para que seamos, Diego, hermano Diego, gracias. Sí, que hermano Diego, ¿nos quieres, por favor, despedir en oración en este momento para terminar este espacio, hermanos? Claro que sí, pastor. Amado Señor, muchas gracias por este mensaje que el día de hoy llega a nuestro corazón y nos recuerda que tenemos un Dios bueno al cual podemos clamar con esperanza como lo hizo Jonás. No sabemos la situación por la cual tú nos haces vivir, Señor Jesús, determinadas situaciones que afligen nuestro corazón, pero como hoy se enseñó, cuando entendemos esa hermosa palabra que para los que te amamos todo ayuda para bien, podemos hallar descanso en nuestro caminar y aliento para seguir avanzando. Tenemos un Dios bueno, un Dios de promesas, un Dios santo, que nos brinda siempre una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de acercarnos a ti confiadamente para exponer nuestro corazón y pedir tu pronto auxilio, tu pronta ayuda. Enséñanos, Señor Jesús, a depender de ti, a seguir siendo un pueblo orante, un pueblo que medita tu palabra, un pueblo que ha atesorado esas grandes verdades en el corazón para vivir llenos de esperanza, de fe.
Hoy en este día tan importante para el pueblo escogido, hoy celebramos, Dios mío, que tenemos un Dios soberano. Hoy celebramos que tenemos un Redentor. Hoy celebramos la comunión que tú has hecho en medio de nosotros, y ese puñado de escogidos hoy se vuelven a ti con alabanzas, con cantos, con ovaciones de alegría, de gratitud por ese Dios tan bueno que nos ha alcanzado. Gracias, Señor Jesús, porque vemos que a través de este devocional, por más que nosotros querramos hacer nuestra voluntad, esta semana se enseñó, tú pones tu freno e impides que esa voluntad se haga por soberanía, por amor, por misericordia. Enséñanos a depender de ti, enséñanos a descansar de ti, enséñanos, Señor Jesús, a siempre estar dependiente de ese Dios bueno y santo que eres tú. Hoy en este día bendecimos, Dios mío, a estos pastores que hoy van a dar estas enseñanzas. Ayuda a que este corazón que tenemos sea terreno fértil donde tu palabra hoy se siembre, y que nosotros seamos responsables como creyentes a vivir para hacer crecer estas grandes verdades en nuestro corazón. Hoy celebramos el Día del Señor. Bendice a mis hermanos que van camino a sus iglesias o que a partir de este momento se van a disponer a hacerlo. También oramos por aquellos que no han nacido y que no han tenido ese amor por levantarse temprano y ver el Día del Señor como un gran tesoro, como un medio de gracia, como un tiempo del reino de los cielos puesto acá en la tierra para los escogidos. Por eso oramos por aquellos que con necedad llegan tarde, con necedad llegan o no quieren ir. Te pedimos que tu mano poderosa sea allí, llevándolos a una situación que ellos puedan ser movilizados e ir a la iglesia, porque el día de hoy es tu día, Señor. Ayúdanos a seguir meditando en esta mañana, en este transcurrir del día, en estas grandes verdades. Tenemos un Dios bueno al cual estamos llamados a clamar constantemente en todo momento. Gracias, Dios, por este momento. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte para todos mis hermanos. La gracia y la paz del Señor hoy nos dirija derechito a la iglesia para adorar juntos al Señor. Que la Amén. paz de Cristo abunda en nuestros corazones, firmes y adelante huestes de la fe.